No sé si habéis leído un relato mío que se titula La viuda del náufrago o La mujer del náufrago, no recuerdo ahora cómo lo titulé. Lo he publicado aquí en Facebook a veces y está en mi blog de relatos. En él cuento el naufragio de un barco español que hacía la línea de Málaga a Melilla, transportando camiones y mercancías, al ser abordado por un enorme portacontenedores de la compañía Evergreen. Ocurrió en los años, a final de los años 90, yo diría que fue en el año 90, bueno, a mediados de los 90, no, o sea, a finales no, a mediados, en el año 96 o 97. Y yo intervine como perito en aquel siniestro. La compañía aseguradora del barco español, que se llamaba Volcán de Tamia, me encargó hacer la reconstrucción del siniestro. Murió un marinero español, un marinero gallego, en el naufragio. El capitán del barco se llamaba Alfredo Estrella, era compañero mío. Había estudiado la carrera un par de cursos por delante de mí. Yo lo conocía pues porque había coincidido con él, primero porque habíamos coincidido en la Escuela de Náutica de Cádiz y porque además había coincidido con él por temas profesionales. Cuando se produce la colisión, iba de guardia en el puente del segundo oficial. El capitán Estrella estaba lógicamente durmiendo en su camarote y el impacto pues lo lanzó de la cama contra un mamparo. Era verano, estaba durmiendo en calzoncillos, intentó salir del camarote y no pudo, la puerta estaba atrancada porque al colisionar el portacontenedores contra el barco español le deformó la estructura y quedó aprisionado en su camarote. Al final consiguió zafarse, salió a cubierta, se hirió los pies, había muchos cristales rotos del impacto y tal. Dio a la tripulación la orden de abandonar el barco, preguntó si estaban todos y se dio cuenta que faltaba un marinero. Un marinero que recuerdo que se llamaba Ceferino, precisamente ese videoblog, ese relato que os comento que está en mi blog de relatos, está dedicado a la viuda de ese marinero. El barco en unos momentos angustiosos, pues como podéis imaginar, se estaba hundiendo, se estaba volcando y hundiéndose de proa. Y el capitán Alfredo Estrella pues se tiró al mar, ya como ya os digo, en ropa interior, que estaba herido, se buceó hacia el sitio donde suponía que estaba el camarote del marinero a ver si podía sacarlo, cosa que no pudo. Entonces la succión del barco empezó a arrastrarlo, pero tuvo la suerte de que al hundirse la popa, la proa se levantó un poco y el palo de proa, que tenía un stay es un cabo que va desde la punta, desde el tope del palo hasta la proa, pues lo lanzó hacia arriba y consiguió salvar la vida, lo recogieron al hombre. Fijaos que tío, estando herido, estando en una situación de auténtico pánico y auténtico peligro, con absoluto desprecio de la vida, de su vida, intentó salvar a aquel marinero que estaba en su camarote, que se había quedado encerrado en su camarote y que si no lo sacaban pues iba a morir, tal y como sucedió, ¿no? Acabó falleciendo. Recuerdo que días después del naufragio, bueno, tengo que decir que el relato que hizo el capitán Estrella del naufragio es de los relatos más espeluznantes que yo nunca he oído de un naufragio. Alfredo era un tipo bastante peculiar, pero muy buen marino, y contaba las cosas de una forma muy, muy peculiar, parecía que tú las estabas viviendo. Se le concedió, si no recuerdo mal, la gran orden la gran cruz del mérito, de la orden del mérito civil, no recuerdo exactamente el nombre de la condecoración. Y pocos días después del naufragio estuve en mi despacho. Yo ya entonces me dedicaba lógicamente a esto de peritar siniestros marítimos, para ver si le podía hacer un contrato, porque parece ser que lo habían despedido y no tenía suficientes días en aquella campaña pues para cobrar el desempleo, cosa que lógicamente hice. Lo que pasa que yo creo que no se le llegó ni a dar de alta, porque a los 2 días lo llamaron de un barco, de una naviera, una empresa pesquera, y le dieron el mando de un pesquero de altura. Se fue a mandar un pesquero de altura. Yo no volví a saber nada más de él. Estuve con él en la boda de un compañero que me contó que le habían concedido la condecoración que menciono, creo que era la Cruz del Mérito, la Gran Cruz del Mérito Civil, que conlleva el título de
excelentísimo señor, etcétera. La vida nos separó, como tantas veces ocurre, y no volví a saber nada de Alfredo Estrella. Hasta esta mañana, que he salido a tomar café a media mañana, como hago todos los días, y al coger el periódico, pues he visto su esquela. Parece ser que el capitán Alfredo Estrella murió ayer a la edad de 60 años. No dice mucho más la esquela, simplemente que, en fin, lo típico, que la familia ruega una oración por su alma. Y poco más. Lo que no sabe la gente que haya leído esa esquela, que detrás de esa sencilla esquela, de esa escueta esquela, está una historia de coraje, una historia de valor, una historia de ¿por qué no decirlo?, de heroicidad, y de unos valores que hoy en día no se dan. Alfredo Estrella arriesgó su vida para intentar salvar la vida de un semejante, cosa que no pudo. Ha muerto muy joven, ha muerto con 60 años, y creo que se merecía que yo le dedicara estas palabras, que me acordara de él, porque fue una persona a la que admiré mucho. Ojalá que el mar le sea leve.